Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios es una carta apasionante porque cuenta cómo puedes llegar a ser cristiano y cómo quiere Dios que vivas la vida cristiana. Los capítulos 1 al 3 hablan de tu riqueza en Cristo y los capítulos 4 al 6 hablan de tu andar en Cristo. Dios te ha transferido en la persona de Cristo toda su herencia de riqueza espiritual. Sin Cristo y aparte de Él, no tienes nada, no eres nada y no puedes hacer nada. Pero como creyente, Dios te dice, allá en Lucas 15:31, que eres rico, pero que no estás consciente de tu verdadera riqueza y que posees tu herencia. Dios ha hecho a Cristo la fuente de toda bendición espiritual. Y en el momento en que le recibes como Señor y Salvador, se hacen tuyas todas las bendiciones que están en Él. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones y qué debes apropiarte y disfrutar? El versículo 4 del mismo capítulo 1 de Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera bendición, escogido en Cristo antes de la creación del mundo. Es la gran verdad de la elección. Dios te seleccionó para ser suyo. Te escogió para que seas santo. Tu salvación no es algo que se le ocurrió a Dios más tarde, sino que concibió todo este plan desde la eternidad pasada. Segunda bendición, versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinado para la adopción como hijo. La palabra predestinado significa marcado de antemano. En la eternidad, Dios no solo te escogió, sino que también planificó lo que haría contigo. La elección mira hacia atrás y te dice que fuiste escogido. La predestinación mira hacia adelante y te dice por qué fuiste escogido. El propósito de Dios al escogerte fue para incorporarte a su familia y para que recibieras la plena dignidad y privilegio de hijo. Versículo 6 nos habla de la tercera bendición. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tercera bendición, aceptado en el amado, esto es, en Cristo. Esto quiere decir, si bien Dios nunca podría aceptarte en tu estado pecaminoso y no regenerado, sin embargo, una vez que confías en Cristo como tu Salvador, te acepta en Él. Si miras tu pecaminoso ser, enseguida dudas de ser aceptado. Pero si fijas tus ojos en Cristo, en quien eres aceptado, tus dudas desaparecen, porque Dios ha aceptado la perfecta vida y la obra acabada de su Hijo Jesucristo, y en Él es donde tú encuentras su aceptación. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cuarta bendición, redimido y todos tus pecados perdonados. Redimir es liberar pagando rescate.
Estabas vendido al pecado y has sido comprado por precio. Y no solo eso, has sido perdonado. Dios no solo te ha hecho suyo, sino que te ha hecho digno de vivir con Él para siempre por medio de la sangre de Cristo, es decir, por su sacrificio. Quinta bendición está en el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quinta bendición, heredero. En Cristo tienes todo lo que necesitas para el tiempo y para la eternidad. La palabra herencia habla de riquezas, abundancia, provisiones. Qué maravillosas riquezas tienes en Cristo. Y lo hermoso es que ya tienes la garantía de su herencia. El Espíritu Santo en ti es la señal de que vas a disfrutar de todo lo que ya te pertenece en Cristo. Y el versículo 14, versículo 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sexta bendición, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello divino indica propiedad, indica seguridad, indica que perteneces a Dios y siempre le pertenecerás. Has sido sellado hasta el final del camino, según Efesios 4:30. Gracias, Dios, por tu gran misericordia y tu gran fidelidad con nosotros, en que siendo pecadores nos hizo amados en el Señor.